de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. En esta ocasión, mi compañero no pudo acompañarme, pero estamos aquí para comentar acerca de la segunda parte del capítulo de la Reforma en España del libro El conflicto de los siglos. Antes de continuar, quisiéramos tener una palabra de oración. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos, bendícenos a través de el comentar este capítulo tan importante y tan impresionante. Y permítenos, Señor, tener la fe de aquellos pioneros, esa confianza en ti, esa certeza de tu venida. Y permítenos contagiar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada nos comentábamos acerca de cómo los pioneros se animaron a crear una iglesia debido a lo que estaba haciendo la Inquisición. La Inquisición, en lugar de acobardarlos, lo que hizo fue envalentonarlos y crean la primera iglesia en España, pero la crean de una manera secreta, una manera donde sus miembros solamente sabían dónde se encontraba. Ahora, el pastor de esa iglesia, el primer pastor cuyo desarrollo fue fomentado por esa Inquisición, se llamó Domingo de Rojas. Su padre fue don Juan, primer marqués de Poza. Su madre fue la hija del conde de Salinas y dependencia de la familia del marqués de la Mota. De ahí que Domingo de Rojas propagó ciertos escritos suyos, además de los libros de los reformadores. Particularmente escribió un tratado con el título Explicación de los artículos de fe, que contenía una corta explicación y defensa de las nuevas opiniones. Rechazaba la doctrina del purgatorio, rechazaba la misa y rechazaba otros artículos de la fe establecidas como contraria a las Sagradas Escrituras. Muchos fueron inducidos a unirse a esa iglesia reformada de Valladolid, entre los cuales se encontraban varios miembros de la familia del mismo Rojas, como también la del marqués de Alcañices y otras familias nobles del Castilla. Después de varios años de servicio, Rojas sufrió el martirio en la hoguera. Camino al sitio del suplicio, pasó frente al Palacio Real y le preguntó al rey: ¿cómo podéis, Señor, presenciar así los tormentos de vuestros inocentes súbditos? Sálvanos de la muerte tan cruel. Y Felipe, el emperador, replicó: no, yo mismo llevaría la leña para quemar a mi propio hijo si fuese un miserable como tú. De ahí que el doctor Agustín Casalla, compañero y sucesor de Rojas, era hijo de Pedro Casalla, oficial mayor del Tesoro Real, y se le consideraba como a uno de los principales oradores de la Sagrada España. En 1545 fue nombrado capellán del emperador, a quien acompañó al año siguiente a Alemania y a quien predicó ocasionalmente años después, cuando Carlos V se hubo retirado al convento de Yuste. Desde el 1555 al 1559 tuvo Casalla oportunidad para pasar una larga temporada en Valladolid, de donde era su madre natural, en cuya casa solía reunirse de manera secreta para el culto de la iglesia protestante. Don Agustín no pudo resistir a las repetidas súplicas con que se le instó para que se hiciera cargo de los intereses espirituales de esa pequeña iglesia, la cual, favorecida con el talento y la nombradía del nuevo pastor,
creció rápidamente en número y en respetabilidad. En Valladolid la doctrina reformada penetró hasta los monasterios. Fue abrazada por un gran número de las monjas de Santa Clara y de la orden cisterciense de San Belén. Contaba con personas convertidas entre las clases de mujeres devotas, llamadas las beatas, que se dedicaban a obras de caridad. Las doctrinas protestantes se esparcieron por todas partes alrededor de Valladolid, habiendo convertido a casi a todas las ciudades y en muchos pueblos del antiguo Reino de León. Ahora, otro personaje, Antonio Herrezuelo, era un abogado de gran talento. Aceptó las nuevas doctrinas en la ciudad de Toro. También por miembros de la familia de los marqueses de la Mota y de Alcañices. En la ciudad de Zamora, don Cristóbal de Padilla era cabeza de los protestantes. También hubo líderes en Castilla, la Vieja, en Logroño, en la Raya de Navarra, en Toledo, en las provincias de Granada, Murcia, Valencia y Aragón. Formaron agrupaciones en Zaragoza, en Huesca, en Barbastro y en otras muchas ciudades. Sin embargo, respecto al carácter y la posición social de los que se unieron a este movimiento, se expresa así el historiador. Tal vez no hubo nunca en país alguno tan gran proporción de personas ilustres por su cuna y por su saber entre los convertidos a una religión nueva y proscrita. Esta circunstancia ayudaba a explicar el hecho singular de que los grupos disidentes, que no bajaría de 2.000 personas, estaban diseminadas en el vasto país y estaban débilmente relacionadas unas con otras. Era difícil comunicar sus ideas entre ellos y tenían sus reuniones de manera privadas, sin ser descubiertos por el tribunal de tan celoso como fue la Santa Inquisición. Al paso que la reforma se propagaba por todo el norte de España, con Valladolid como centro, una obra de igual importancia estaba centralizada en Sevilla y se llevaba una obra en el sur de España. Rodrigo de Valero, un joven acaudalado, fue inducido a apartarse de los deleites y de los pasatiempos de los ricos y a hacerse heraldo del Evangelio. Consiguió un ejemplar de la Vulgata y aprovechaba todas las oportunidades para aprender el latín. Ese era el lenguaje en que estaba la Biblia en aquel entonces. A fuerza de estudiar de día y de noche, pronto logró familiarizarse con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El ideal sostenido por ellas era tan patente y diferente del clero que Valero se sintió obligado a hacer ver a cuánto se habían apartado del cristianismo primitivo y de todas las clases sociales, tanto en cuanto a la fe como en cuanto a las costumbres, la corrupción de su propia orden, que había contribuido a aficionar toda la comunidad cristiana. Él sentía el sagrado deber de explicarle a su orden de inmediato un radical remedio antes de que el mal se volviera del todo incurable. Estas representaciones iban siempre acompañadas de una apelación a las Sagradas Escrituras como la autoridad suprema en una materia de religión, y exponía a las principales doctrinas que las Escrituras enseñaban. Y esto lo decía Cipriano de Valera, no por rincones ni en medio de las plazas y calles, sino en las gradas de Sevilla, a viva voz. Él no se callaba, él lo hacía público. El más distinguido entre los conversos de Rodrigo de Valero fue el doctor Egidio, canónico mayor de la corte eclesiástica de Sevilla.
Valero, reconociendo la causa del fracaso del doctor Egidio, le aconsejó que estudiara día y noche los preceptos y doctrinas de la Biblia. Y la frialdad impotente con que había solido predicar fue sustituida con poderosos llamamientos a la conciencia y tiernas pláticas dirigidas a los corazones de los oyentes. Se despertó la atención de estos y que llegaron a la íntima convicción de que necesitaban y que tenían una ventaja de aquella salvación revelada por el Evangelio. De esta manera, los oyentes fueron preparados para recibir las nuevas doctrinas de la verdad. Tales eran reveladas con la precaución que parecía aconsejar y requerir tanto la debilidad del pueblo como la peligrosa situación del predicador. De este modo, y debido a un celo atemperado con prudencia, le llenó de honra no solo de ganar convertidos a Cristo, sino de educar mártires para la verdad. Entre los demás dotes celestiales de aquel santo varón, uno de sus discípulos dijo: era verdaderamente admirar el que a todos aquellos a quienes daba instrucción religiosa les aplicaba al alma una tea de fuego santo, encendiéndolos particularmente para sufrir y aún amar la cruz que les amenazaba. En esto solo daba a conocer que le asistía Cristo en su ministerio, puesto que en virtud de su espíritu grababa en los corazones las mismas palabras que él con su boca pronunciaba. El doctor Egidio contaba entre sus convertidos al doctor Vargas, como también al doctor Constantino Ponce de la Fuente, hombre de talento poco común, que había predicado entre muchos años en la Catedral de Sevilla y a quien en el 1539, con motivo de la muerte de la emperatriz, se le había elegido para pronunciar la oración fúnebre. En 1548, el doctor Constantino acompañó por mandato real al príncipe Felipe a los Países Bajos, para hacer ver a los flamencos que no le faltaba a España sabios y oradores corteses. De regreso a Sevilla, predicaba regularmente en la catedral cada 2 domingos. Cuando él tenía que predicar, y predicaba por lo común a las 8, era tanta la concurrencia del pueblo, que a las 4, muchas veces a las 3 de la madrugada, apenas se encontraba en el templo sitios para escucharle. En verdad, era una grandísima bendición para los oyentes protestantes de Sevilla el poder tener como guía espiritual a hombres como los doctores Egidio y Vargas y el elocuente Constantino, que cooperó con tanto ánimo y de un modo incansable para el adelantamiento de la causa que tanto amaban. Ocupados en el desempeño de sus deberes profesionales durante el día, se reunían de noche con los amigos de la doctrina reformada, unas veces en una casa particular, otras veces en la otra, y el pequeño grupo de Sevilla creció insensiblemente y llegó a ser el tronco principal, que se tomaron ramas para plantarlas en la campiña vecina. Durante su ministerio, Constantino, a la par que instruía al pueblo de Sevilla, se ocupaba de propagar el conocimiento religioso por el país por medio de la prensa. El carácter de sus escritos nos muestra con plena claridad lo excelente de su corazón. Eran aquellos adecuados a las necesidades espirituales de sus paisanos, pero no calculados para lucir sus talentos o para ganar fama entre los sabios. Fueron escritos en su idioma patrio, en estilo al alcance de las inteligencias menos desarrolladas. Las especulaciones abstractas y los adornos retóricos
en los que por naturaleza la educación podría sobresalir, él los sacrificó sin vacilar, persiguiendo el único fin de que todos pudieran entender y que resultara una obra útil para todos. Es un hecho histórico singular y por demás significativo que cuando Carlos V, cansado de la lucha contra la propagación del protestantismo, fue uno de los libros del doctor Constantino, su Suma de la Doctrina Cristiana, la que el rey escogió como una de las 30 obras favoritas que constituían aproximadamente toda su biblioteca. La luz brilló con tanta claridad que, como sucedió en Valladolid, penetró hasta en algunos de los monasterios, que a su vez se convirtieron de luz y bendición. El capellán del monasterio dominicano de San Pablo propagaba con celo las doctrinas reformadas. Se contaba discípulos en el convento de Santa Isabel y en otras instituciones de Sevilla y sus alrededores. Y fue en el convento jerominiano de San Isidro del Campo, uno de los más célebres monasterios de España, situado a 2 kilómetros de Sevilla, donde la luz de la verdad divina brilló con más fulgor. Uno de los monjes, García de Arias, llamado vulgarmente Doctor Blanco, enseñaba precavidamente a sus hermanos que lo hacía de una manera diferente. Lo hacía al cantar, recitando en los coros de los conventos, de día y de noche, en las sagradas preces, cuando rezaba, cuando cantaba, cuando rogaba a Dios. Realmente él lo hacía de una manera que la gente no se estaba dando cuenta que estaba predicando. De ahí que mientras se debía leer y meditar, él expresaba las Sagradas Escrituras para que la gente pudiera meditar en ellas. Y solo de ellas él decía que se podía sacar el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Ahora, debido a eso, resolvieron reformar su institución religiosa. Las horas llamadas de rezo que habían solido pasar en solemnes romerías fueron dedicadas a oír conferencias sobre las Escrituras. Los rezos por los difuntos fueron suprimidos o sustituidos con enseñanzas para vivos. Se suprimieron por completo las indulgencias y las dispensas papales que constituyeran lucrativo monopolio. Se dejaron subsistir las imágenes, pero ya no se las reverenciaba. La temperancia habitual sustituyó a los ayunos supersticiosos. Los novicios que se instruían en los principios de la verdadera piedad, en lugar de iniciarlos en los hábitos ociosos y degradantes del monaquismo, los comenzaban entonces a reformar. Del sistema antiguo ya no quedaba más que el hábito monacal y la ceremonia exterior de la misa, que no podían abandonar sin exponerse al inminente peligro de la Inquisición. Por medio de sus pláticas y la circulación de los libros, aquellos diligentes monjes difundieron el conocimiento de la verdad por todas las comarcas vecinas y dieron a conocer a muchos que vivían en ciudades bastante distantes de Sevilla. Por deseable que fuese la reforma introducida por los monjes de San Isidro en su convento, no obstante ella los puso en situación delicada, a la par que dolorosa. No podían deshacerse del todo de las formas monásticas sin exponerse al furor de sus enemigos. No podían tampoco conservarlas sin incurrir en culpable inconsecuencia. Así que resolvieron que no sería acuerdo tratar de fugarse del convento y que lo único que podían hacer era quedarse donde estaban y encomendarse a lo que dispusiera una providencia omnipotente y bondadosa. Lo que sucedió después les hicieron reconsiderar el asunto, llegando al acuerdo de dejar a cada cual libre de hacer, según las circunstancias,
Consecuentemente, 12 de entre ellos abandonaron el monasterio. Y lo abandonaron por diferentes caminos. Lograron ponerse a salvo fuera de España y a los 12 meses decidieron reunirse en Ginebra. Hacía unos 40 años que las primeras publicaciones que contenían las doctrinas reformadas habían llegado a España. Los esfuerzos combinados de la Iglesia Católica Romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento. Y año tras año, la causa del protestantismo agarraba fuerza, hasta contarse por miles los adherentes a la nueva fe. En el 1556, Juan Pérez, que vivía a la sazón en Ginebra, terminó su versión castellana del Nuevo Testamento. Esta edición, junto con ejemplares del Catecismo español que preparó el año siguiente y con una traducción de los Salmos, deseaba mandarla a España. Pero durante algún tiempo le fue imposible encontrar a alguien que estuviera dispuesto a cometer tan arriesgada empresa. Finalmente, Julián Hernández, un fiel colportor, se ofreció a hacer la prueba. Colocando los libros dentro de 2 grandes barriles, logró burlar a los esbirrios de la Inquisición. Llegó a Sevilla, donde se distribuyeron rápidamente los preciosos volúmenes. Esta edición del Nuevo Testamento fue la primera versión protestante que alcanzara circulación en la bastante grande España. Durante su viaje, Hernández había dado un ejemplar del Nuevo Testamento a un herrero en Flandes. El herrero inocentemente le enseñó el libro a un cura que obtuvo del donante. El cura le preguntó sobre una descripción de quien te lo dio. Y él, al describirlo y de acuerdo a las señales, los inquisitores le echaron a su regreso y le prendieron cerca de la ciudad de Palma. Le volvieron a conducir a Sevilla y allí le encerraron entre los muros de la Inquisición, donde durante más de 2 años se hizo cuando fuera posible para inducirle a que delatara a sus amigos, pero sin resultado alguno. Fiel hasta el fin, sufrió valientemente el martirio de la hoguera, gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz de la verdad divina en su descarriado país. Y seguro de que en el día del juicio final, al comparecer ante su hacedor, oiría las palabras de aprobación divina que le permitirían vivir para siempre con su Señor. Por aquel entonces, uno de sus agentes secretos consiguió informes análogos referente a la iglesia de Valladolid. Inmediatamente, los que estaban a cargo de la Inquisición de España despacharon mensajeros en los diferentes tribunales inquisitores del reino, ordenándoles que se hicieran investigaciones con el mayor sigilio de sus respectivas jurisdicciones y que estuvieran listos para proceder tan pronto como recibieran nuevas instrucciones. Así, silenciosamente y con presteza se consiguieron los nombres de centenares de creyentes y al tiempo señalado y sin previo aviso, estos fueron capturados simultáneamente y encarcelados. Los miembros de los nobles de las prósperas iglesias de Valladolid y de Sevilla, los monjes que permanecieron en el monasterio de San Isidro del Campo, los fieles creyentes que vivían lejos en el norte, al pie de los Pirineos, y otros más en Toledo, Granada, en Murcia y en Valencia, pronto todos se vieron encerrados entre los muros de la Inquisición, para sellar luego su testimonio con su sangre. Las personas convictas del luteranismo
eran tan numerosas que alcanzaron a abastecer con víctimas 4 grandes y tétricos autos de fe en el curso de 2 años. Entre los primeros que fueron acusados en Sevilla figuraba el doctor Constantino Ponce de la Fuente, que había trabajado tanto tiempo sin despertar sospechas. Cuando se le dio la noticia a Carlos V, el cual se encontraba entonces en el monasterio de Yuste, de que se había encarcelado a su capellán favorito, exclamó: si Constantino es hereje, gran hereje es. Y cuando más tarde un inquisidor le aseguró que había sido declarado reo, suplicó suspirando: no podéis condenar a otro mayor. No fue fácil probar la culpabilidad de Constantino. En efecto, parecían ser incapaces los inquisidores para probar los cargos levantados contra él. Cuando, por casualidad, encontraron entre muchos un gran libro, escrito todo de puño y letra del mismo Constantino, en el cual, en ese libro abiertamente, como si escribiese para sí mismo, trataba en particular de estos capítulos. Capítulo que decía del estado de la iglesia. Otro capítulo decía de la verdadera iglesia y de la iglesia del Papa, a quien llaman anticristo. Otro capítulo decía del sacramento y de la Eucaristía. Hablaba el libro del invento de la misa, acerca de todo lo cual, afirmaba él, estaba un mundo fascinado a causa de la ignorancia de las Sagradas Escrituras. El libro hablaba de la justificación del hombre, del purgatorio, al que llamaban cabeza de lobo, e invento de los frailes en pro de su gula. Hablaba de las bulas en las indulgencias papales. Hablaba de los méritos de los hombres y de la confesión. Al enseñar el volumen a Constantino, este dijo: reconozco mi letra y así confieso haber escrito todo esto. Y declaro ingenuamente ser todo verdad. Ni tenéis ya que cansaros en buscar contra mí otros testimonios. Tenéis aquí ya una confesión clara y explícita de mi creencia. Obrad pues y haced de mí lo que querráis. Debido a los rigores del encierro, Constantino no llegó a vivir 2 años desde que entró a la cárcel. Hasta sus últimos momentos se mantuvo fiel a la fe protestante y conservó su serena confianza en Dios. Ahora, el doctor Constantino no fue el único amigo y capellán del emperador que sufriera a causa de las relaciones por la causa protestante. El doctor Agustín Casalla, uno de los mejores oradores sagrados de España, que había oficiado a la familia real, se encontraba entre los que habían sido apresados y encarcelados en Valladolid. En el momento de su ejecución pública, se volvió hacia la princesa Juana, ante quien había predicado muchas veces y señalado a su hermana, que había sido también condenada, y dijo: os suplico, Alteza, que tengáis compasión de esa mujer inocente que tiene 13 hijos huérfanos. No obstante, no se la absolvió. Si bien su suerte es desconocida, pero sí se sabe que la Inquisición, en su ferocidad, no estando contentos con haber condenado a los vivos, comenzaron un juicio contra la madre de aquella, que se llamaba doña Leonor de Vivero, que ya había sido muerta hace 2 años. Y la acusaron de que su casa había sido el templo de los luteranos. Así que, estando enjuiciado a una que ya había muerto, se falló de que ella era parte de la herejía y que su memoria era digna de difamación y que se confiscara su hacienda. Se mandaron a exhumar sus huesos y a quemarlos públicamente junto a su esfinge. Más tarde, se esparramara sus cenizas sobre el solar y que se erigiera allí una columna con una inscripción que explicara el motivo de la demolición. Todo fue hecho
El monumento permaneció en pie allí cerca de 300 años. Y fue durante ese auto cuando la fe sublime y la constancia inquebrantable de los protestantes quedó resaltada en el comportamiento de Antonio Errezuelo, jurisconsulto sapientísimo, y de doña Leonor de Cisneros, su mujer, dama de 24 años, discreta, virtuosa y de una hermosura tal que parecía fingida por el deseo. Errezuelo era un hombre de una conducción altiva y de una firmeza en su parecer. Superior a los tormentos del Santo Oficio, en todas las audiencias que tuvo con sus jueces se manifestó desde luego protestante. Y no solo se manifestó protestante, sino dogmatizador de su secta en la ciudad de Toro, donde hasta entonces había morado. Los jueces le exigieron que se declarase uno a uno los hombres de aquellas personas llevadas por él a las nuevas doctrinas. Pero ni las promesas, ni los ruegos, ni las amenazas bastaron para alterar el propósito de Errezuelo de no descubrir a sus amigos y a parciales. ¿Y qué más? Ni aun los tormentos pudieron quebrantar su constancia, más firme que envejecido roble o que soberbia peña nacida en el seno de los mares. Sin embargo, su esposa, presa también en los calabozos de la Inquisición, débil como joven de 24 años, después de cerca de 2 años de estar encarcelada, cedió al espanto de verse reducida a la estrechez de los paredones que formaban su cárcel. Tratada como delincuente, lejos de su marido, a quien amaba aún más que su propia vida, y temiendo a las iras de los inquisidores, declaró haber dado franca entrada en su pecho a los errores de los herejes, y manifestó con dulces lágrimas en los ojos su arrepentimiento. Llegando el día en que se celebraba el auto de fe con la pompa conveniente al orgullo de los inquisidores, salieron los reos al cadalso y desde él escucharon las lecturas de su sentencia. Errezuelo iba a ser reducido a cenizas en la voracidad de una hoguera, pero su esposa, doña Leonor, le tocaba adjurar las doctrinas luteranas, que hasta aquel punto había belgado en su alma, y a vivir a voluntad del Santo Oficio en las clases de reclusión para los delincuentes ya estaban preparadas para ella. En ellas, con penitencias y San Benito recibirían el castigo de sus errores y una enseñanza para en lo venidero desviarse del camino de su perdición y ruina. Pero al ir Errezuelo al cadalso, lo único que le conmovió fue ver a su esposa en ropas de penitencia. La mirada que le echó, pues no podía hablar. Al pasar cerca de ella, caminó del lugar de la ejecución y parecía decir: esto sí es difícil soportarlo. Escuchó sin inmutarse a los frailes que la hostigaban con sus importunas exhortaciones para que se retractase, mientras le conducían a él a la hoguera. El bachiller Errezuelo, dice Gonzalo de Gilesca en su historia pontificial, se dejó quemar vivo con valor sin igual. Estaba yo tan cerca de él que podía verlo por completo y podía observar sus movimientos y expresiones. No podía hablar, pues estaba amordazado. Pero todo su continente revelaba que era una persona de extraordinaria resolución y fortaleza. Y antes que someterse a creer con sus compañeros lo que se le exigiera, resolvió morir en las llamas. Por mucho que lo observaba, no podía notar ni el más mínimo síntoma de temor o de dolor. Eso sí,
se reflejaba en su semblante una tristeza cual nunca yo había visto. Su esposa no olvidó jamás su mirada de despedida. La idea, dice el historiador, de que había causado dolor en su corazón durante el terrible conflicto que tuvo que pasar, avivó la llama del afecto que hacía la religión reformada, y secretamente en su pecho comenzó a arder esa fe. Habiendo resuelto, confiada en el poder que se perfecciona en la flaqueza, decidió seguir el ejemplo de su esposo mártir. Interrumpió resueltamente el curso de la penitencia que había dado principio, y en el acto fue arrojada a la cárcel, donde durante 8 años resistió a todos los esfuerzos hechos por los inquisidores para que se retractara. Y por fin murió ella también en la hoguera, como había muerto su marido. ¿Quién no será del mismo parecer de su paisano? De Castro, cuando exclamaba: infelices esposos, iguales en el amor, iguales en las doctrinas e iguales en la muerte. ¿Quién negará una lágrima a vuestra memoria y un sentimiento de horror y de desprecio a unos jueces que, en vez de encadenar los entendimientos con la dulzura de la palabra divina, usaron como armas del raciocinio los potros y las hogueras? Tal fue la suerte que sufrieron muchos en España, que se identificaron íntimamente con la Reforma Protestante en el siglo XVI. Pero de esto no debemos sacar la conclusión de que los mártires españoles sacrificaban sus vidas y derramaban su sangre en vano. Ofrecieron a Dios sacrificios de grato olor. Dejaron en favor de la verdad un testimonio que no se perdió del todo. A través de los siglos, este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y subsiste hoy día para inspirar aliento a quienes decidan mantenerse firmes en la hora de la prueba, en defensa de las verdades de la palabra de Dios, y para que con su constancia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora. Esto fue parte de la historia de lo que sucedió en España. Pero el Evangelio no quedó ahí. El Evangelio comenzó a propagarse en los Países Bajos de toda Europa. Y en nuestro próximo capítulo podremos ver hasta dónde llegó las doctrinas de la Reforma en la época de los reformadores. Amigo que me escuchas, esto fue por lo que pasaron muchos, por causa de la verdad, por causa de la palabra de Dios. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuán dispuestos estamos nosotros a sacrificar por causa de la verdad, por causa de nuestra conciencia, por causa del amor a Cristo Jesús? Yo te invito a estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, a atesorar esa escritura que muchos murieron en la hoguera, porque hoy pudiéramos tener una versión de la escritura en castellano. Y quiero invitarte a continuar viendo el próximo capítulo del libro El conflicto de los siglos. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, lo que sucedió en España en el siglo XVI es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para poder mirar hacia el futuro y poder atesorar los privilegios que hoy día tenemos, que podemos, Señor, adorarte libremente, y que deberíamos aprovechar estos momentos, Señor, para expresarle al mundo entero cuán grande tú eres, cuán amoroso y cuántas bendiciones tú derramas sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esos fieles que estaremos contigo en la eternidad.
en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga.